Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México y aquí sí, del mundo entero, por el programa que vamos a abarcar. Soy Jaime Novelo, este es su programa Novelísimo. Me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación a estos dos programas, el presente y uno más, que ahora les vamos a dar el adelanto, del ingeniero Hildebrando González Martínez. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y está especializado en proyectos de infraestructura internacionales. Su experiencia abarca mucho el tema de Sudamérica, donde él nos va a explicar qué es lo que sucede por allá respecto al nombre que le vamos a poner a este programa, que es el cambio climático, y su experiencia en lo que es Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Guatemala, y por supuesto México, nos podrá transmitir sus experiencias al respecto. Por lo tanto, Hildebrando, muchas gracias por haber aceptado el estar en este programa una vez más. Una vez más, ¿Sí? Es el quinto y el sexto programa. Jaime, muchas gracias por la invitación. No, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Perfecto, Hildebrando. Los programas, pues lamentablemente no son tan largos, son de media hora, divididos en dos partes, y debemos de aprovecharlos para que quien nos obsequia su atención, pues sea lo más, pues ciertos aspectos, dependiendo también de qué se trate, concretos a efecto, y en este caso de eso, por algo estoy haciendo la observación, pueda asimilar lo que es realmente este programa. No estamos hablando del aspecto cultural, no estamos hablando de la muy especializada historia del pueblo maya donde estamos enclavados, sino estamos hablando de un asunto global. Que nos toca a todo el mundo, que estamos ahorita por todas partes escuchando, mas no cumpliendo como debe de ser, al menos esa es mi óptica, sí, así es. Del cuidado de nuestra casa que es el planeta Tierra, ¿no? Sí, qué bien lo definiste, ¿eh? Es nuestra casa. El planeta no entiende de fronteras, esas no existen, esas las inventó el hombre. Así es, vemos lo tenemos tan metido en la cabeza que cuando vemos un mapa y vemos la línea fronteriza entre Trump y López Obrador, pues entonces nos damos cuenta que hay problemas de carácter socioeconómico generados por la misma persona, por la misma gente que habitamos este planeta, que al final eso es lo que debe de prevalecer, aún para hacernos sentir que todos somos hermanos, somos habitantes de la misma casa. Y Hildebrando, le he llamado a este programa el cambio climático. Quizá yo no sea tan acertado en ello, sin embargo, por lo que habíamos hablado previamente, considero que es donde nos vamos a orientar, ¿no? Y quise llamarlo de esta manera. Todo esto no teníamos nosotros gran conciencia, la cronología que acuso yo en mi persona, no crecimos con tanta conciencia como ahora. Se intenta de manera muy enfática mostrar por parte de las entes de conciencia y los organismos que están dedicados a esto de que salvemos al planeta, porque si bien hay muchas corrientes con intereses económicos, con otro tipo de intereses que no van orientados a preservar nuestro propio medio de vida, es lo más básico que es el aire, el agua y todo esto que nos hace, nos da el sustento. Entonces, pues, como con la experiencia que tienes, con la preparación como ingeniero químico, ¿cómo visualizas tú la generación del problema? Porque se oyen tantas cosas y prefiero a una persona, y qué bueno que aceptaste el programa, que nos manifiestes cómo la ves, qué es lo que has vivido, qué es lo que realmente sucede como causa de todo este problema. Mira, Jaime, tú sabes, y así fue en los programas anteriores, que como científico, modesto científico, a lo mejor soy el último de la lista de los científicos, pero trato de ser muy riguroso con el método científico. Uno tiene que hablar de lo que puede probar. Mira, hay un hecho categórico. La temperatura ha subido 1.1 grados centígrados en los últimos 150 años. ¿Es mucho o es poco? ¿Es bueno o es malo?
Y una de las preguntas más importantes es si el hombre ha sido la causa, si el surgimiento de esta edad industrial ha sido la causa. Mira, te quiero decir que a lo largo de la historia de todo el planeta ha habido 5 glaciaciones, ha habido 7 periodos en donde ha habido calentamiento global. Lo que es significativo ahorita es que este aumento de 1.1 grados centígrados se dio en 150 años, que desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de la Tierra, es una fracción del tiempo. La Tierra lleva 4.000 millones de años, pero en 150 años este cambio drástico definitivamente va a tener consecuencias. Comentábamos, hay una... ¿Desde cuándo se mide la temperatura del planeta? Mira, la temperatura lleva tiempo midiéndose. Tú sabes que la temperatura es una medida indirecta, porque simplemente se toma, el termómetro está hecho de un metal, los metales son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, y se dilatan. El mercurio, que es un metal líquido a la temperatura ambiente, es muy sensible a la temperatura, se dilata. Entonces se estableció una escala en donde se puso el 0 como el punto de congelamiento del agua y arbitrariamente se dijo el 100 va a ser el punto de ebullición del agua a nivel del mar. Tú sabes que varía, por ejemplo, en la Ciudad de México el punto de ebullición es 92 grados, pero vamos a quedarnos con eso. Entonces arbitrariamente se dividió 100. Se ha estado midiendo, sobre todo desde el siglo XIX y el siglo XX, la temperatura promedio. Los criterios, o sea, porque ¿cómo vas a dar una temperatura? ¿Qué valor le vas a dar a la temperatura en el Polo Norte? ¿Qué vas a...? Sin embargo, el criterio es válido porque se ha medido con la misma regla. Si tú te pesas en una báscula y la báscula tiene un error, pero todos los días te pesas en esa báscula, el error se compensa. Y así puede ocurrir. Mira, la temperatura promedio del agua entre 1960 y 1970 era de 14 grados. Se revisó antecedentes y se vio que alrededor de 1850, 1860, que por cierto fue cuando empezó la revolución industrial, la temperatura era 6 grados menos. Entonces era de 13.4. Y ahora es, bueno, para 11, 5 grados más. O sea, ahorita estamos en alrededor de 14.5. No le des mucha importancia si son 14.5 o 14.6. Es preferible hablar de un diferencial. Lo cierto es que en 150 años, ese es un hecho comprobado, ha subido 1.1 grados. Ahora, ¿es mucho o es poco? ¿Es consecuencia de nosotros o no? ¿Qué va a traer a la Tierra? Mira, ¿de dónde viene, cómo le hace la Tierra para calentarse? La fuente principal es el Sol. El Sol, como tú sabes, emite una serie de rayos, emite ultravioleta, que fueron muy buenos al principio de la vida porque ayudaron a la formación de las primeras moléculas orgánicas por la cantidad de energía que tiene. Luego viene la luz visible, que no tiene explicación, pero luego vienen los infrarrojos. Los infrarrojos no son visibles, son los que transportan el calor del Sol. Entonces, voy a hablar ahorita básicamente de los infrarrojos. Los infrarrojos nos llegan del Sol, calientan la superficie de la Tierra y se reflejan. Si no hubiera algo que lo detuviera, la temperatura de la Tierra sería de menos 17 grados centígrados promedio. El agua es sólida a menos 17 grados centígrados en todo el planeta. Entonces, para que haya vida se necesita que haya agua líquida. Bien. Estos gases que son los que retienen, son los que conocemos ahora como gases de efecto invernadero, porque hace las veces de un invernadero, en donde controla las condiciones para que puedan crecer plantas. Bien, ¿qué ha sido la actividad humana? Básicamente, al quemar combustibles fósiles, ha estado quemando o carbón o petróleo. Del petróleo produce gasolina o gas natural. La combustión de todo esto genera
principalmente CO2, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo absorbe la vida a través de la fotosíntesis. Las plantas lo que hacen es toman CO2 y con la molécula de clorofila, con el agua, producen los carbohidratos, que son el origen de los alimentos de la vida. Por eso los vegetales sintetizan sus propios alimentos. Los animales no sintetizan los alimentos y tienen que aprovechar a las plantas, los herbívoros o los carnívoros, aprovechan a los animales que se alimentaron de las plantas. Bien, el CO2 es el principal gas de invernadero, que fue muy útil al principio, pero que en este momento estamos viendo que ya está perjudicando porque la temperatura que está adquiriendo el planeta ya se está pasando del límite. Acuérdate que en la naturaleza no existe la línea recta. En la naturaleza siempre son máximos y mínimos. O sea, ¿es bueno que haya CO2? Sí. ¿Es bueno que haya mucho CO2? No. Pero tan malo es que haya mucho como que no haya nada. Como te decía, si no hubiera CO2, la temperatura andaría con la pura radiación del sol, andaría sobre menos 17 grados centígrados. Bien, pero no es la única fuente de calor, porque acuérdate que el universo no trabaja perfecto. El sol tiene ciertas variaciones. Los ciclos solares cortos, más o menos son de 11 años, en donde tiene más o menos actividad. Seguramente habrás oído de las manchas solares, que es cuando el sol tiene más. Pero no es el único ciclo que tiene el sol. Hay un segundo ciclo que es más o menos de 200 años, en donde el sol tiene más o menos actividad. Esto da origen a mini glaciaciones, mini etapas de hielo. Esto, tú habrás oído, del siglo XVII, de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX, fue uno de esos periodos de baja actividad de 200 solar. años estamos hablando. Más o menos, son ciclos de 200 años. 200 años de baja actividad y 200 años de regular actividad. Y dentro de esos ciclos de 200 hay ciclos de 11, en donde a su vez hay ciclos de mayor y de menor actividad. Bueno, históricamente, en esos 200 años del siglo XVII, mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX, que hubo inviernos crudos, se llegó a congelar, por ejemplo, en Londres el río Támesis, y era muy común que en el invierno la gente patinara en el río Támesis. Hay fotografías, la gente habla de todo lo que había. Todo eso más o menos terminó a mediados, por 1850, que fue una coincidencia, que fue cuando coincidió con el inicio de la actividad industrial del ser humano. Bien, afortunadamente... Que nace la revolución industrial en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Pero rápidamente agarró la parte continental de Europa, los alemanes inmediatamente. Luego. Sí, todos los países aledaños. Así Lógico, es. ¿no? Así es. Que además de mucho vino a ayudar, porque si la revolución industrial yo no estoy diciendo que sea mala. yo no estoy diciendo que sea mala. Lo que pasa es que ha tenido sus consecuencias. Eso es todo. Lo que yo quiero es que nosotros midamos. Desde luego tiene cosas buenas. Yo no digo que prescindamos. No, pues lo mismo que estás diciendo. Todo es así. Todo es así en la vida. Ni todo puede ser totalmente industrial, y tiene que haber un equilibrio también con otras actividades del hombre, como pudiera ser la agronomía. Sí. Que bueno, sería hablar de otras cosas. No te quiero interrumpir, que me resulta muy interesante, y estamos terminando ya estos primeros minutos. Sí, pero no es lo único, porque también hay volcanes, también hay erupciones, en donde por un lado se avienta CO2, pero por otro lado los volcanes arrojan cenizas. El CO2 ayuda a que aumente la temperatura. Nada más una cosa, los volcanes, su efecto es a muy corto plazo. El efecto de los volcanes es 1, 2, 3 años, no más. No es como todo lo que ha habido de emisión de CO2, porque lo estamos haciendo todo el tiempo. El efecto, ni bueno ni malo, el efecto. No, eso pasa. Pero también los volcanes, las cenizas, bloquean la luz del sol. Entonces, por un lado, arrojan CO2, que provoca el efecto invernadero, pero por otro lado, las cenizas. Mira, tú recordarás, en 1982, aquí en Chiapas hizo erupción el volcán Chichonal, que fue una cosa pequeñísima. Ha habido erupciones, Krakatoa, el Santa Elena. El Chichonal fue una cosa insignificante. Tuvo actividad, no fueron seguidos, pero tuvo actividad 3 o 4 días.
Bueno, las cenizas del Chichonal le dieron la vuelta al mundo. Y ahí vamos a lo que tú habías dicho, el mundo es nuestra casa. Lo que pasa en Chiapas afectó a Rusia, afectó a todo el mundo. Bueno, esos 2 años que las cenizas del Chichonal estuvieron dándole la vuelta al mundo, la temperatura promedio bajó 0.2 grados centígrados. Su efecto fue muy temporal, pero al final esas cenizas, al combinarse con las lluvias, todo eso llegó a ser fertilizante, en donde terminaron cayendo esas cenizas, es un fertilizante para la agricultura. Pero como ya hemos hablado, ¿no? Lo que aparentemente resulta malo, de bote pronto lo podemos considerar así, resulta que tiene una explicación que también causa beneficios. ¿Una explicación? ¿Sí? Ya terminamos la primera parte de este primer programa. Muy bien. Nos vamos a ir a la se segunda. nos va muy rápido. No, oye, por favor, para hablar de estas cosas, regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y Leandro, si así como dices el Chichonal, bueno, ¿cómo se llama lo que lanza el volcán? Lava y ceniza. Ceniza es así Ceniza. completamente, ¿no? Sí, lo que es incandescente es la lava, con rocas, y la ceniza. Sí. La lava se utiliza después que se petrifica, Sí. se utiliza mucho en la industria de En la la industria de la construcción, construcción, es sumamente todo fuerte. se puede, sí. La ceniza resultó que tapó al sol, pero pues por el otro lado, como dijiste en la primera parte del programa, pues se sirvió para fertilizante. Ese ejemplo me resulta muy claro. Sí. Puede ser que haya... Sin embargo, fíjate que cuando estuvimos hablando de invitarte a este programa, me hablaste de manera que yo no había dimensionado hasta qué grado las consecuencias del fenómeno de Chernobyl, que así le quiero llamar, afectó. Y ahí sí, no es una cuestión de carácter natural, no es un volcán que sacó ahí la calentura que tiene adentro de la Tierra, sino fue una cuestión manipulada por el hombre. Sí. Sí, un mal manejo de una situación, una prueba que se iba a hacer. Se preparó a un grupo en Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. El grupo que iba a hacer esta prueba, una reducción de la potencia del reactor, se iba a hacer de 8 de la noche a medianoche. Sin embargo, las autoridades pidieron que no se cortara la luz porque a esas horas todavía lo utilizaban en las ciudades. Entonces pidieron que se hiciera este evento después de las 12 de la noche.
con un equipo que no estaba preparado para eso. Entonces, por más que había manuales, en los manuales había algunas tachaduras. Acaba de pasar ahorita una serie sobre Chernobyl, acaba de terminar en la televisión. A lo mejor ahí exageran algunas cosas, pero el hecho ahí queda. Entonces, viene un descontrol, viene el terrible accidente, avienta material radioactivo, aparte de la explosión, avienta material radioactivo y se detecta por primera vez en Suecia, porque todo el mundo tapa el problema. Mira, Chernobyl no llegó a mayores. ¿En qué año sucedió? En el 86, 87, ¿no? ¿Ya la cortina de hierro había caído? No, eso fue lo que le dio el empujón para que terminara. Todavía era Gorbachov el líder todavía era Unión Soviética. Por eso lo quisieron controlar, Por eso lo quisieron por el controlar, impacto mundial sí. que pudiera. Pero mira, Chernobyl no llegó a mayores porque hubo héroes que en realidad no sabían, porque no les dijeron lo que había pasado. No sabían exactamente la magnitud. Y sí dijeron que había un accidente, sobre todo mineros, soldados. En Chernobyl participó casi 1 millón de personas. Ah, caray. Sí, unos por ratitos, pero en total se estima que los muertos son entre 80 y 200,000, pero son los que salvaron porque ya no, eran 4 reactores. Uno de los reactores fue el que tuvo el accidente, pero si esto no se hubiera controlado, hubiera podido haber habido problemas con los otros 3 reactores. Eso hubiera dejado ¿Y qué hubiese sucedido? ¿Qué es la radioactividad? Porque yo lo oigo que sí, que la radioactividad, que las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que lanzaron los Estados Unidos en la... Ahorita que mencionas Hiroshima y Nagasaki, aventó más material radioactivo. Hiroshima aventó 2000 veces más material radioactivo de lo que de las dos bombas. Chernobyl afectó 2000 veces más lo que pasó Hiroshima y Nagasaki. Eran bombas de juguete, eran las primeras que fabricaba el ser humano. Pues qué desgracia hubiese sucedido. Qué desgracia. Bueno, hubieran dejado inhabitable toda Europa si no lo hubieran controlado. Lo controlaron como voluntarios, pero en realidad no sabían a lo que se enfrentaban. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo afecta al humano la radioactividad? Mira, la radioactividad, acuérdate que son átomos que se descomponen. Ya habíamos hablado de Einstein, la materia se transforma en energía. Esa energía altera y sobre todo se generó en el caso de Chernobyl yodo radioactivo. El yodo radioactivo entra al organismo y el yodo siempre va a la tiroides. La tiroides es una glándula que controla a los demás. Entonces, el que tuvo demasiado yodo radioactivo, muchos quedaron estériles, muchos quedaron con deformaciones, cáncer. Hay muchos casos de cáncer, deformaciones a los bebés. Hay niños deformados con sus bracitos. Es terrible. Sí. Y gracias a que hubo héroes. Modificaba los genes de las personas. Modifica los genes, sí. Y es algo que no ves, todo ¿no? en las La radioactividad no la ves. No lo ves. Las quemaduras no sentían el calor y después pasaron unas fotografías de los hospitales en Kiev, porque la mayor parte de Chernobyl los llevaron a Kiev. Bueno, llevaron a todos, Kiev, la capital de Ucrania, llevaron a distintos hospitales, pero la gente no sabía qué era lo que tenía que cuidar. Sabían un poquito que la radioactividad, pero no sabían exactamente a qué cantidad de radioactividad habían estado expuestos. Bueno, sin profundizar demasiado en el caso de Chernobyl, porque es amplio el tema, estos héroes cuyos nombres no sabemos y que seguramente sacrificaron sus vidas y quizá prolongaron el sufrimiento a sus familias, si es que estos jóvenes soldados, por hablar de los mineros, pues llegaron a casa y lo que es normal en un matrimonio, engendraron nuevamente y cuyos hijos están ahora aquí, no todos desde luego, pero hay muchos que están con estas deformaciones. ¿Cómo lograron? ¿Hay medidores en el aire de la radioactividad para decir, de aquí en adelante hay que controlar? Los contadores Geiger, esos son los que miden la radiación. La radiación todavía está... Bueno, lo primero que hicieron fue bloquear. Se hizo un primer sarcófago que cubrió lo que era el reactor. Ahorita ya se construyó un segundo sarcófago que garantiza que va a haber... No puede garantizar al 100%, pero garantiza que va a estar aislado por otros 100 años. Tenemos 100 años, es la estructura, una de las estructuras mayores que ha construido el hombre. Hubo ayuda internacional y tenemos 100 años para pensar qué vamos a hacer con los desechos. Pero Chernobyl, ahorita que estamos hablando de Chernobyl y que estamos hablando de afectaciones al planeta, no es lo único. Tú sabes lo que pasó hace 8 o 9 años en Fukushima. Un terremoto, una planta nuclear, un terremoto
Es increíble que no hayan diseñado esos reactores nucleares para una prueba zona de sísmica, terremotos. A prueba de terremotos. Japón es uno de los lugares Más, donde hay más afectados terremotos. por la cuestión sísmica. La cuestión así es. sísmica. Ahí también se ha ocultado mucha de la información y el problema de Fukushima es que todavía sigue virtiendo material radioactivo al Océano Pacífico. Wow. En México se ha detectado radioactividad en la península Baja de California. Baja California. Afortunadamente en otras partes no, pero la costa oeste de Estados Unidos hay radioactividad. No es tan fuerte como fue Chernobyl, pero sigue virtiendo material radioactivo. No lo han podido sellar. Ahora, te quiero decir que nosotros aquí en México, ya que estamos hablando de accidentes, nosotros tuvimos nuestro mini Chernobyl en la frontera, en El Paso. Había unas máquinas de rayos X para sacar placas para los dentistas y se les olvidó quitar, claro, es una cantidad pequeña, se les olvidó quitar las cápsulas radioactivas, fundieron todo para fabricar varilla y resulta que parte de esa varilla tenía material radioactivo. Con eso construyeron una tienda en Monterrey y las embarazadas que pasaron, las que estaban entre el segundo y el tercer mes de embarazo, que pasaron cerca de esa varilla radioactiva, tuvieron deformaciones en los bebés. Se conocen por lo menos 30 casos, no es una persona, por lo menos 30 casos. Después demolieron, después corrigieron, pero así como estamos hablando ahorita, bueno, básicamente ha sido el cambio climático, hay muchos otros errores que hemos cometido. Afortunadamente nosotros tenemos un par de reactores nucleares en Laguna Verde, en Veracruz, y se han manejado con mucha responsabilidad. Fue una prueba que hizo el gobierno a través de Comisión Federal de Electricidad. Están generando el 3%, la capacidad instalada es de 1.600 megawatts. Fue un experimento Pero sobre ya reactores. entiendo que a nivel mundial ya no se, Precisamente ya con no se todos esos autorizan accidentes. reactores nucleares, ¿no? No, los que se tienen poco a poco. Yo te Alemania preguntaba- dejó de construir plantas nucleares, Francia, que la mayor parte de la electricidad se Pero genera. hay maquinaria de guerra como los submarinos que Sí. se mueven con Sí, también. Nada más que esos son La vía secretos. nuclear. Esa información, sí, los submarinos atómicos es información secreta. Y esa parte la entiendo, porque es, Pues es sí. equipo bélico. Sí, Y si sí, ha habido sí. accidentes, entiendo que eso no lo digan. Pero seguramente los accidentes son menores. Mira, Chernobyl lo trataron de ocultar, pero la nave radioactiva se detectó en Suecia. Había cruzado ya varios países y fue cuando ya lo tuvieron que hacer público, porque tú lo puedes tapar, pero eso le da la vuelta al mundo. el Báltico es largo, se mete hasta Sí. allá al fondo y todo lo que ya había recorrido, ¿no? Pero bueno, ese es un buen ejemplo para efecto de hacerles sentir a nuestros amigos televidentes lo grave que puede ser el error humano, Sí. como tan, bueno, quiero decir que todo es error humano. Sí, no Alguno, lo hicieron a alguno que propósito. puede No. ser muy identificado, como el caso de Chernobyl y el caso de Japón, y otros que todos colaboramos para efecto de que estemos descomponiendo o dejando en las menores condiciones dentro de las circunstancias de poder vivir. Sí. O sea, mientras yo pueda vivir, pues seguiré usando bolsas plásticas. Mientras yo pueda vivir, seguiré consumiendo aquellas cuestiones que vienen del PET y del petróleo que se descompone por mucho tiempo. Esos son cuentos. Esas son cosas que solamente nos están causando. ¿Quién sabe, como dicen algunas personas, no? Pues son reales, mi querido Sí, Jaime, son sí. reales. Y cada esfuerzo que hagamos nosotros, pero creo que esas van a ser las conclusiones al final del segundo programa, lo que nosotros podemos hacer sí afecta. Si tú dejas de usar una bolsa y los otros 120 millones de mexicanos lo hacemos, sí cuenta. Si nosotros apagamos un foco al salir de un cuarto en donde ya no vamos a estar, sí cuenta. Estamos taponeando. Bueno, en las mismas ciudades, con lo que cae en los drenajes y se van tapando, pues ya definitivamente vienen los rebosamientos y a veces vienen los rebosamientos provocando situaciones hasta fétidas, ¿no? De la mezcla que se hace con todas las aguas negras. Y bueno, si eso no es malo para la salud, imagínate, ¿no? Pero bueno, eso es nada más minimizar o focalizar
un problema que lo vivimos de a diario, que afortunadamente ya hay ciudades. Hace poco estuve en la bellísima ciudad de Querétaro y yo no sabía que ya nos daban bolsas de plástico y ahí Qué bueno. nos Qué bueno, agasajamos qué gusto me da. comprando. Pues aquí en los Cancún ya tiene empiezan usted. en un centro comercial. Ojalá. La semana pasada me di cuenta que 2 cajas ya no dan bolsas de plástico y ahí te dicen, aquí usted tiene que traer su propia bolsa. Qué bonito que se estén dando esas cosas. Yo crezco en Mérida, hasta mis 29 años vivía allá, pero que recuerdo cuando mis papás me llevaban a lo que le llamaban el mercado grande. Y cuando se trataba de hacer la compra suficiente, digamos, vendían, allá te lo vendían los artesanos, el famoso tenate, que tenía donde acomodarlo en el hombro para sí, que sí, no sí, te sí, sí. lastime la soga, ¿no? Y es un bolsón Como el así. morral o algo pero parecido. grande, Pero grande, grande. Y allá ibas echando toda la fruta y la carne y todo eso apenas Pues se le vamos a envolvía. regresar a eso, Oye, Jaime. pues qué bonito. Y además se bonito. pintaba y venía. Yo creo Y que lo se va, puedes usar varias veces. se va a revivir Sí. esa industria que además, proveniente del Enequén, ni siquiera hay que talar árboles para efecto de hacer bolsas, porque la bolsa del papel estraza, pues también viene de una tala de árboles, que si bien está controlado bastante por varios países, por lo que me has comentado, Sí. al menos el caso de Uruguay, que En ahorita Uruguay lo vamos a hicieron tomar. un ejemplo, hay un ejemplo, don José Mujica, que antes de ser... El admirado José Mujica. José Mujica, que antes de ser presidente de Uruguay fue secretario de Agricultura. Él emprendió un proyecto de reforestar, porque habían talado bosques, principalmente para dedicarlos a la agricultura, que ese es el tercer gran generador de CO2. Cortas los árboles, los quemas y lo dedicas a la agricultura. La agricultura es, desde el punto de vista del carbón, de la huella del carbón, la agricultura es negativa para el carbón. Y te voy a decir por qué. Los rumiantes, nuestras queridas vaquitas, que comen pasto, ellos lo acumulan en sus estómagos, la panza, bonete, librillo y cuajar que nos enseñaban de niños, luego lo regresan y lo están masticando. Y se empieza a disolver, se empieza a desbaratar con las enzimas de la saliva. Bueno, ahí producen metano. Las vacas son altamente productoras de metano, que es otro de los gases de efecto invernadero. Es 20 veces más dañino que el CO2, aunque hay mucho menos cantidad de metano. Y esa es otra cosa, en este momento no te puedo decir, porque también tenemos que comer menos carne. Bueno, La mira, carne. veo que vamos a entrar incluso al aspecto dietético. Ya terminamos esta segunda parte del primer programa, nos las hemos pasado pues en una coloquialidad. Qué bueno que tú te extiendes en algo que dominas, porque ahí sí, en las cuestiones científicas, confieso que no soy tan versado, pero hombre, me place mucho que hayas hecho la exposición. No, gracias por la invitación y ojalá les sirva estos De eso se trata, pequeños conocimientos que les sirvan a nuestro auditorio. De Porque eso son se cosas, trata. al final queremos que haya consejos prácticos. Perfecto. Pues gracias, Silvano, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación a este primer programa. Lógicamente, ya lo avisé, va a haber un segundo programa Muy bien. en donde vamos a entrarle también sobre el mismo tema. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima. Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, México, América y el mundo. Y especialmente por este programa que hemos tocado pues, temas muy importantes referentes al cambio climático con el ingeniero Hildebrando González, a quien tengo el gusto de volver a saludar y darle las gracias por este segundo programa. Gracias, Hola Hildebrando. Jaime, ¿qué tal? Amigos del auditorio, me da gusto saludarlos. Importantísimo, importantísimo, porque por todos lados, Hildebrando, por todos lados hay que poner nuestros granitos de arena para provocar, crear la conciencia de nuestros conciudadanos mundiales. Entonces, Sí. de acuerdo a nuestra visión de que, y sentimiento también, y conocimiento también, porque ya me dijeron que traemos un buen rating en el programa Novelísimo y de este canal MXN. Qué bueno, me da mucho gusto. También. Entonces, además tenemos la ventaja cibernética de que ya estamos en YouTube y estamos en Facebook
y a través de eso podemos multiplicar Qué y, bueno. Muchas felicidades. No, no, hombre, si no es por mis entrevistados no hay. Entonces, podemos dejar latente para que cuando sintamos que lo que fue la entrevista en este caso, lanzarle a aquella persona o grupos de personas lo que tú opinaste, lo que dijiste, o yo a quien entrevisté. Digo, allá estoy escuchando un programa que me están diciendo algo que yo quisiera participar. ¿Cómo no? Puedo enviar vía YouTube lo que nosotros estamos aquí diciendo, porque la verdad, y Leandro, y es un reconocimiento que tengo que hacer de tu persona. ¿Cuándo cuándo vamos a tener nosotros aquí, los habitantes de Cancún, que no dudo que hayan, pero ¿dónde están? No los veo, un científico que nos pueda hablar como tú nos estás hablando, de manera directa? Los hay. No lo dudo, es más, si me contactas con otros o hacemos Sí. una cuestión coloquial, le entramos en el En programa. esta parte 95. final de mi vida yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero ser buscador de talentos. Hay muchachos que necesitan una pequeña ayuda y te los voy a traer. Hay muchachos brillantes. Pues ahí le entramos y además esto también podría provocar que en algunas universidades, porque creo que se puede dar en todos los niveles, pero hay un nivel dentro de la vida del estudiante donde es más asimilador y más preocupado de su entorno. Eso también lo podríamos llevar a las universidades. Bien, pero no quiero que nos distraigamos. Sí es una parte muy importante lo que tú me platicabas fuera de cámaras de lo que es el equilibrio El mundial. equilibrio que existe en el planeta. Mira, en el programa anterior hablamos de los daños que le está haciendo el ser humano con su actividad. Al quemar combustibles fósiles, por un lado, al talar árboles y dedicarlos a la agricultura, los fertilizantes, básicamente con el óxido nitroso. El óxido nitroso también es otro gas de efecto invernadero. Te voy a hablar ahorita, voy a poner un ejemplo que es de los más dramáticos por la extensión que abarca, pero eso nos va a hablar, espero que la gente con esto entienda que cualquier cambio afecta a todo el mundo. Mira, nosotros hemos oído hablar de que las selvas son los pulmones del planeta. Es algo Muy sobre la superficie, así lo hemos captado. Sin embargo, no es absolutamente real, al menos no directamente, indirectamente sí. Mira, hay un desierto, el Danakil, que está en Etiopía, en la costa este, en el llamado Cuerno de África, pegado al Mar Rojo, ese que cruzó Enfrente Moisés, de Egipto. Abajo de Egipto, Sí. abajo de Egipto. Bien, esa zona es una de las zonas más inhóspitas del planeta. Está a 100 metros abajo del nivel medio del mar. Seguramente fue un lecho marino que por alguna razón se tapó la entrada, se fue secando, llega a alcanzar temperaturas de 60 grados centígrados. Es un lugar inhóspito. Bueno, en ciertas épocas, de por sí es un desierto. En ciertas épocas se forman tolvaneras, te imaginarás ahí donde no hay una gota de agua. Esas tolvaneras, es el segundo desierto más grande de África. Esas tolvaneras empiezan a cruzar África, cruzan todo el Atlántico y llegan al Amazonas. Pues resulta que ese polvo del desierto es un excelente fertilizante. El Amazonas tiene nada más, la selva del Amazonas, la selva más importante del planeta, tiene nada más 60 centímetros de humus. En donde se tala el Amazonas, si no lo siguen fertilizando, se convierte en un desierto. Bueno, ese fertilizante natural para el Amazonas es lo que provoca esa exuberante vegetación. Y desde luego, entre esa vegetación... Le cae del cielo, ¿no? Le cae del cielo, es un regalo del cielo. Como el agua también le cae del cielo a la Bueno, planta. en toda esa agua, de ahí nace el río más caudaloso, el río Amazonas, que va juntando agua a través de toda la selva. Bueno, Y recorre varios el principal países de aporte Sudamérica. recorre varios países. El principal aporte de agua no es el del río Amazonas, sino es el que se da arriba de las copas de los árboles, porque toda esa humedad se mueve en sentido contrario a como se mueve el Amazonas. El Amazonas se mueve de este a oeste, pero el río Amazonas se mueve en función a la altura sobre el nivel del mar. El agua va hacia abajo. Bueno, por los vientos, toda esa humedad se mueve y se estrella contra la cordillera de los Andes. Lluvias torrenciales. Ahí deslavan todo ese material que deslava, que es conducida por el río Amazonas,
va al mar. Eso que nosotros vemos, eso turbio, ese agua café, que decimos que agua tan sucia. A ver, esa ubícame. agua ¿A cuál de los mares? ¿Al Atlántico? Al Atlántico. Bueno, esa que decimos que es agua turbia, es agua rica de nutrientes. Esos nutrientes son los nutrientes del fitoplancton. Ese fitoplancton es el que produce, el que está frente a las costas del Amazonas, ese es el que produce el 40% del oxígeno. Son las diatomeas, que es uno de los principales constituyentes del fitoplancton. Entonces, entre el 40 y el 50% del oxígeno que hay en el mundo se produce no necesariamente en la selva del Amazonas, sino es un proceso complicado. Lo produce básicamente las diatomeas y un 10% es del Amazonas. Bueno, básicamente las diatomeas producen, en el mar se produce entre el 80 y el 90% del oxígeno. ¿Por qué si el Amazonas produce tanto oxígeno, por qué no lo aporta al mundo? Porque es para autoconsumo. Si bien en la fotosíntesis se genera oxígeno, en la respiración se absorbe el oxígeno y se expulsa el CO2. Hay un equilibrio en el Amazonas. Entonces el oxígeno de la atmósfera proviene del mar, principalmente de las diatomeas. ¿Y por qué era tan rico el desierto de Danakil? Porque ese desierto en el fondo es polvo de diatomeas. Ahí pasó una cosa parecida, quedó en el fondo y lo que parece arena en realidad es el sobrante de las diatomeas que murieron hace muchos años. Entonces, esto te habla de que un desierto que está a 12,000 kilómetros del centro del Amazonas, o sea, imagínate si nosotros estamos agregando un poquito de CO2, un poquito de metano, imagínate si no va a tener consecuencias. La interdependencia que ya tiene todo. el planeta, ¿no? Sí, todo. Lo que pasa en Rusia afecta a México, lo que pasa en el desierto de Danakil afecta al Amazonas, a la principal selva del planeta. Te voy a dar otro ejemplo, nada más para... Tú has oído hablar de la capa de ozono, que es la que nos protege, mencionamos que es la que nos protege de los ultravioleta. Que por cierto, te pregunté ahí, ¿qué grosor tiene la capa de ozono? 1 pulgada. 1 pulgada Yo pensaba que a 80 kilómetros. Y es lo que nos protege de los rayos ultravioleta. Bueno, hay un mexicano, el ingeniero Mario Molina, colega, egresado de la Facultad de Química de la universidad, aunque sus estudios los hizo en Estados Unidos. Él ganó el premio Nobel en Química porque encontró que la capa de ozono en el hemisferio sur se había reducido y había pasado de 2.54 centímetros, que es 1 pulgada, a 1.5 centímetros. Ese adelgazamiento de 1 centímetro ponía en peligro la vida en el hemisferio sur. Afortunadamente se ha estado recuperando. El ozono, como tú sabes, es una forma alotrópica del oxígeno, en donde la molécula no es O2, sino O3. El ozono se produce en las tormentas eléctricas. Esos rayos chocando con el oxígeno son los que producen la molécula de ozono, que es O3. Bueno, volvemos a ver lo delicado. ¿Qué afecta al ozono? Por muchos años se estuvieron usando gases refrigerantes sin ningún control, el CFC, el clorofluorcarbono. Afortunadamente ya no se están utilizando. Ahora ya están usando gases refrigerantes que son amigables con el medio ambiente. Yo no estoy diciendo que no usemos el aire acondicionado, pero vamos a usarlo racionalmente. Qué bueno que ahorita tenemos, qué bueno que podemos estar en un cuarto con una temperatura agradable y sobre todo que el aire acondicionado también reduce la humedad, pero si salimos del cuarto hay que apagarlo, no podemos dejar, si salimos del cuarto hay que apagar las luces, que es en donde podemos contribuir y ese esfuerzo sí funciona. Es así como, y me dices que un mexicano descubrió que era... Sí, que se había dado ese adelgazamiento de la causa. Don Mario Molina, premio Nobel, único premio Nobel en ciencias. En la historia de México. En la historia de México. Porque ha habido premio Nobel de la Paz, ha habido premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, pero premio Nobel, bueno, en premio Nobel individual, porque también hay una mexicana que ha recibido premios Nobel, pero ella formó parte de un grupo de ecologistas. Mira que es un premio Nobel colectivo. Es muy motivante. Ojalá, yo espero y procuro no criticar, aunque la crítica se nos da de manera natural, pero sí quiero decirlo de esta manera.
espero y procuro y hago el esfuerzo de esperar de mis gobiernos como mexicano, ya ubicándome en lo que es México, el apoyo que le deben de dar a la ciencia y a la tecnología. Porque si bien puede cubrirse de gloria México en el caso del ingeniero químico Molina, también es una contribución importante al mundo, sí. Porque como tú bien lo has mencionado, todo está interrelacionado. Sí. Si se hubiera quedado en México, no hubiera obtenido el premio Nobel. Desgraciadamente, lo digo con verdadero dolor como mexicano, no apoyamos a los talentos. Él se tuvo que ir a Estados Unidos por necesidad, en donde fue apoyado una falla, y desarrolló hasta ganar el premio Nobel. Hay una falla consuetudinaria de parte de nuestros diferentes gobiernos. Yo ya tengo unos buenos años encima que puedo ser calificador de cómo nos ha ido con un gobierno o con otro. Y en ninguno puedo distinguir que se le haya dado el apoyo debido, el que esperamos a lo que es la ciencia y la tecnología. Lamentablemente. Que siendo México un país tan variado, teniendo tantos climas aquí en México, tanta selva variada, tanta cuestión por investigar, solamente la selva maya, por decir, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas medicinales podríamos encontrar? O de uso industrial. Sí. Y vienen japoneses a decir que la madera dura que se genera aquí, están haciendo valeros con ello, ¿no? Y de repente nos enteramos que Alemania es el principal comprador de miel de la península de Yucatán y que China le está rivalizando. Y dices, ¿y en dónde están los científicos mexicanos con el apoyo debido a que hagan los experimentos? Porque al final la ciencia es error y corrección, error y corrección, error y corrección, hasta llegar a darle, porque no hay antecedentes. El científico normalmente sí tiene antecedentes, pero de lo que está buscando, es mi óptica, lo que está persiguiendo conseguir es, hace esto, no resultó, hace esto otro, hasta que de repente, sí, ya le da el clavo, ¿no? Sí. Pues ya terminamos esta primera parte de este segundo programa y me gustaría, para que no nos quedemos, ni yo, ni mis queridos televidentes, con el sabor de boca así amargón, sino vamos a ponernos algo de dulce. ¿Qué es, bajo tu óptica, lo que debemos de hacer para aliviar todo esto que se está generando, ¿no? Pero vamos a irnos para la segunda parte. Tomamos un receso. A que tú tengas la palabra, porque seguramente ya tienes algo en mente. Sí, así es. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Y Leandro, ¿qué podemos hacer? Pero me gusta la plática contigo porque no estás en un laboratorio, estás en una ciudad. Sí. Estás viviendo con tu familia. Sí. Estás entregado a lo que es, conozco a tu linda familia y a tu hijo que se llama Diego. Diego, que es el científico de mi familia. No. Y lo tuvimos aquí y nos sorprendió a todos. Espero volverlo a tener presente en el programa de Novelísimo. Conozco a tu familia, a tu esposa, a tus cuñadas, me has hablado de tus suegros. Entonces, quiero manifestar con esto que tienes un entorno familiar como yo. Sí. Como cualquiera, como nuestros queridos televidentes, y sin embargo estás inmerso, comprometido en algo que nos has manifestado sin titubeos, nos has dicho porque tienes el conocimiento. Has estado en varios países sudamericanos, lo dijimos al principio del programa, y por lo tanto me gustaría que ahora nos comentes qué es lo que tú consideras desde tu trinchera como padre de familia, desde tu trinchera como un ciudadano mexicano y desde tu trinchera también, pues ya no sería tanta trinchera, ¿no? Ya estamos hablando de que el compromiso de que lo que uno aporta bajo estos conceptos que hemos manejado, un aporte a la humanidad. ¿Por qué no decirlo así? Con todo, sin ninguna pretensión, simplemente por los conocimientos que tú has adquirido a lo largo de tu vida. ¿Cómo ves este panorama que se nos avecina en los lustros que vienen? Sí, nada más me gustaría esta pregunta contestártela en dos partes. Primero, ¿cómo veo que va a reaccionar la naturaleza? Y luego, ¿cómo veo que vamos a reaccionar nosotros? Porque la naturaleza no creas que está cruzada de brazos, ¿eh? Mira, la naturaleza va a reaccionar. Hablé ahorita de que normalmente cada 200 años hay ciclos de menor actividad del Sol. A lo mejor el Sol nos salva. Ese que fue la fuente de calor, a lo mejor entramos en un periodo de mini era de hielo y a lo mejor el Sol nos ayuda con menos actividad. Porque además sería más o menos el tiempo, ¿no? Pero también la Tierra reacciona. Vamos a hablar, por ejemplo, de los huracanes. ¿Qué es un huracán? Un huracán no es un viento fuerte. Un huracán es la forma como la naturaleza se equilibra termodinámicamente. ¿Qué significa? Antes del huracán hay agua caliente, hasta 200 metros, y por la rotación de la Tierra, por el efecto Coriolis, se forman los huracanes. ¿Y qué hay antes de un huracán? Agua caliente. ¿Qué hay después de un huracán? Agua menos caliente. Y toda esa energía, ¿en qué se fue? En mover agua y en destruir. Los huracanes forman parte de la naturaleza. Y estuve en una conferencia en mayo, en donde vino el decano de los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami, un doctor de origen cubano, una eminencia reconocida en Estados Unidos, el doctor Licción Ávila, y él nos decía que no ha habido cambios significativos ahora por el calentamiento global. No significa que el problema no exista. Por favor, no vayas a pensar que yo digo que no hay que hacer nada. Sin embargo, los huracanes es una forma como la naturaleza compensa. El agua está muy caliente, pues formo un huracán y disipo esa energía. Mira, nosotros no nos tenemos que preocupar, por el número de huracanes, por la fuerza de los huracanes. Te quiero decir, ahorita que tenemos el problema del sargazo, una de las causas de que se tenga mucho sargazo es que ha habido pocos huracanes en el Atlántico, ¿eh? El doctor nos decía que, por eso te digo que todo está interrelacionado, nos quejamos del sargazo, pues para que no haya tanto sargazo tiene que haber más huracanes, aunque nos puede destruir. Tú quieres una cosa, tienes que pagar el precio. Mira, el año pasado, por ejemplo, en México, tocaron la República Mexicana 4 huracanes. ¿Tú sabes cuál fue el más dañino de los 4 huracanes que acaba de pasar el año pasado? Ninguno de los 4. El más dañino fue una tormenta tropical que le pegó a Los Cabos, que es una tormenta tropical, es menos fuerte que el huracán, sí, pero aventó mucha agua y ocasionó que en una región de La Paz murieran 12 personas. Entonces, no nos debemos de preocupar. Los huracanes finalmente tienen la parte destructora y si nos toca que el huracán pasa por nosotros, pues va a haber mucha destrucción, pero también tiene muchos beneficios, como todo.
Esa es una. Otra que como puede reaccionar la naturaleza. No sé si viste tú el día después, The Day After, en donde de una manera así muy rápida hace Una película muy famosa en su muy famosa. Todo eso que explican en la película sí es posible, nada más que no se da en 3 días, claro, todo lo hicieron para que una misma persona... Si se llegaran a derretir los polos, habría más agua dulce en el planeta y tendría consecuencias sobre las corrientes marinas. Y la marea subiría, ¿no? Sí, pero antes que suba la marea, se suspenderían las corrientes marinas. Eso sería el inicio de una glaciación. De hecho, la última gran glaciación, que fue hace 10.000 años, se dio por este fenómeno, porque se suspendió, en el caso de nosotros, la Gulf Stream, que es la que pasa aquí por Cancún, es la que baña Europa. Si se llegaran a suspender las corrientes marinas, sería el inicio de una glaciación. Parece curioso, ¿no? Pero finalmente se cumple con el principio de Gibbs, que todo proceso tiende a crear los medios contrarios a su prosecución. Todas las cosas que haces tienen una reacción en contra, como la tercera ley de Newton. Bien, la naturaleza va a reaccionar como... Te mencioné 3 casos, pero la naturaleza tiene mucho más recursos de los que yo te pueda mencionar. No depende de mí, pero sí te digo que va a reaccionar. Lo que sí te puedo decir es lo que vamos a hacer. Mira, todos estos esfuerzos individuales, hemos estado mencionando algunos, todos esos esfuerzos sí funcionan si lo hacemos todos. Y estoy viendo que los niños, por ejemplo, mis hijos a mí me dicen, papá, cierra la llave, papá, no te tardes tanto en la ducha, papá, no te bañes con agua tan caliente, papá, no dejes abierto el refrigerador. A mi esposa, mamá, no puedes meter la sopa caliente, tienes que esperar a que se enfríe, porque si no pones a trabajar. En las escuelas sí se le está enseñando a los niños. Creando conciencia. Sí se está ¿no? creando conciencia. Yo veo que los niños, la mayor parte de los niños, de los muchachos, sí tienen esa conciencia, cosa que nosotros no teníamos, porque no veíamos. No. Yo hasta la universidad, en la Facultad de Química, escuché la palabra contaminación, la escuché a los 18 años. Antes no importaba la contaminación, no importaba. Se me olvidó, ahorita que mencionamos de todas las cosas, nada más lo menciono también, aparte de lo de los desastres de Chernobyl, lo de los gases de efecto invernadero, lo de los refrigerantes, los metales pesados. Hemos abusado de metales pesados que también van al mar y que también van a tener consecuencias, que es otro frijolito que ponemos ahí, otro fritito que ponemos en el arroz. Sí, sí, sí. Todas estas cosas que estamos haciendo vale la pena. Mira, desgraciadamente en México, yo espero que muchas de las cosas que hayan dicho ahorita al inicio de este sexenio hayan sido un poquito medio de broma. Mira, se ha dicho que ahora vamos a regresar nosotros al carbón para generar electricidad. No puede ser eso. Yo espero que sea una broma. Nosotros, el 80% de la electricidad que se produce en México es en plantas en termoeléctricas. Desgraciadamente el combustible que se usa es de muy baja calidad, que es gasóleo y combustóleo con alto contenido de azufre. En el sexenio anterior se estuvo tratando, ahorita hay abundancia de gas en Texas, el gas metano, el gas natural, que es básicamente metano con CO2, el gas metano se tiene que separar del CO2, el gas metano, la combustión es prácticamente perfecta porque es la molécula orgánica más sencilla, un átomo de carbono con 4 de hidrógeno, CH4. La combustión es prácticamente perfecta y el año pasado, en el sexenio pasado, se estuvo promoviendo las plantas en donde quemaban gas, las plantas de ciclo combinado, que son mucho más eficientes que las plantas que tenemos ahora. Desgraciadamente se suspendió la construcción de gasoductos, pero yo espero que poco a poco las aguas vayan regresando a su nivel y que regresemos a lo correcto. Eso junto con los parques eólicos, en donde aprovechemos la energía del viento y también utilicemos la energía solar. Ya ves que ahora para las casas, los paneles solares que están vendiendo ahorita son tres veces más eficientes de los paneles solares que se vendían hace 5 años. Ya empieza a ser rentable. Hace 10 años era... O los carros, por ejemplo, los carros eléctricos, los carros híbridos, ahorita todavía son muy caros, pero tarde o temprano van a estar como al mismo todo, precio, tarde o temprano todo. como todo. Así es, se empieza a abaratar, la Eso es lo que producción tenemos que masiva. hacer. Sí, 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 sí. Y cada quien, en la medida de sus posibilidades, tenemos que poner nuestro granito de arena. Si lo hacemos 120 millones de mexicanos,
es algo que tiene una causa, va a tener una disminución en la contaminación. Me decías que México tipos en está el entre los planeta. 10 países En reforestación. en reforestación. Sí, México está reforestando. Ahorita, por hectáreas, el que más está reforestando es India, que era China, que China está reaccionando, Estados Unidos, Canadá, y México está en quinto o sexto lugar. Desgraciadamente, por ejemplo, Brasil, que es de los que más está deforestando la selva Amazónica. del Amazonas, Brasil todavía no reacciona. Te mencioné el caso de Uruguay. Es un país muy chiquito, 3 millones de habitantes, pero están haciendo su parte y es negocio. Si nosotros reforestamos es negocio, que es otra de las cosas. Medio mencionamos lo que es la carne. Tenemos que pensar yo no digo que no comamos carne, pero a lo mejor vamos a tener que comer carne de avestruz, que se produce más toneladas por hectárea, o conejo, o a lo mejor insectos. Por cierto, hace poco en la entrada de un supermercado estaban vendiendo chapulines, que son muy sabrosos. A lo mejor nuestros hijos van a terminar comiendo insectos, porque las vacas, cuesta mucho trabajo producir 1 kilo de vaca, que sabe deliciosa la carne, pero a lo mejor en el futuro ya no vamos a poder comer carne de vaca. Sí, pero estás hablando de que se tienen que mover se tienen que sensibilizar muchos intereses Sí. para que esto se dé. Que espero que sí lleguemos a eso, ¿no? Pero se O va sea, a hacer. No, pero además no hay de otra, ¿eh? los gobiernos tienen que ya presionar a aquellas empresas que están necesitadas de la carne vacuna. Sí. ¿Por qué? Porque es su gran negocio, ¿no? Es su Y gran no, negocio. no menciono el nombre porque todos sabemos de quién todos se trata, sabemos, ¿no? sí. Entonces, esto hay que regularizarlo. Pues ya estamos terminando el segundo programa. Me ha encantado mucho convivir contigo. Mientras hablabas, yo estaba recordando que de alguna manera lo dijiste también. Hay un dicho que dice, Dios perdona siempre. El hombre de vez en cuando y la naturaleza nunca. La naturaleza va a haber reaccionar. una respuesta. Sí. ¿no? Eso A es corto algo, plazo, ¿eh? Sí, No creas que va a esperar sí, siglos. sí. Definitivamente que se está creando una conciencia. Sí. Ya prendes algún programa de televisión, pones para ver la novela, ver esto, y de repente te pasan el spot de lo que está sucediendo en materia de regularizar los usos tan acostumbrados que tenemos. Me cae mal la crítica que le hacen. No, lo que va a pasar con el supermercado ese si niega las bolsas de plástico es que le va a dar ventaja a los que todavía lo están dando. Me molesta, me lleva mucho a la persecución, que lo tengo que decir de esa manera, del automóvil del cual veo que sale la botella de plástico tirada a la Es calle. lamentable, hay todavía mucha gente que tira mucha basura. gente. Aquí en Cancún lo he podido constatar y llego, alcanzo a la persona, le digo que le quiero decir algo, oiga, no vuelvo a hacer eso porque siento que cumplo conmigo mismo y en ese aspecto me siento bien. Sí. Pero no siempre recibo una respuesta agradable. lamentablemente. Sí. Entonces, huelga mencionar cuáles son las respuestas que he recibido, pero que tenemos que hacerlo, tenemos que tener cada vez más conciencia y estar poniendo lo que dije al inicio de esta segunda parte, de este segundo programa, poner nuestro grano de arena de acuerdo a la trinchera que tengamos. Porque no todos nos dedicamos a lo mismo, pero si todos compramos en el súper, pues preocúpate por tu bolsa, ¿no? Sí. Y si me dedico a hacer comida para vender en el modesto puesto de cochinita pibil de la avenida fulana de tal, o en el restaurante mengano con mis repartidores en motocicleta, que yo deje de estar usando y encuentre los sustitutos del unicel y no sé cómo se le llame más a todas las cositas estas, donde cuales se altamente empacan contaminantes. las comidas. Sí. Pues mira que te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Vamos a preparar algo, darle seguimiento, ¿no? Me dará mucho gusto. Gracias por la invitación y ojalá a los amigos del auditorio, no me atrevo a decir que son consejos, sino simplemente reflexiones. Cada quien sacará sus propias conclusiones. De eso se trata, de
de poder entrar al estado de ánimo porque nos podemos identificar, o mejor dicho, que nuestro público televidente se pueda identificar con mis entrevistados y poder hacerse sentir también como parte, como si ellos estuviesen aquí presentes. ¿Lo están? De eso, pues sí, ¿Lo de están? eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pues muchas gracias, Ildebrando. Gracias a ti, Jaime. Te agradezco mucho, estamos listos para la siguiente. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, nuevamente, gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima.